Bienvenidos a su programa Consejero Empresarial. Hoy tocaremos un tema muy importante como es los puntos finos en los contratos internacionales. Además, se abordará un tema que ha sido sumamente controversial, la presunción de inocencia en materia tributaria. No se despegue, que comenzamos. DLC Corporativo, Capital Humano con Soluciones presenta PBE Consultores, cuidamos tu negocio con calidad, presenta. Comenzando con su programa Consejero Empresarial, en esta ocasión tenemos la compañía del maestro Eduardo Juárez. Maestro, muchas gracias por estar aquí con nosotros, con un tema muy importante que viene siendo la presunción del principio de presunción de inocencia, sobre todo y enfocado principalmente en materia tributaria. Y maestro, pues comenzaremos con la primera pregunta: ¿qué es ese principio? ¿Cómo lo podemos visualizar? Antes que nada, Adrián, pues muchas gracias por haberme invitado. Un honor estar aquí contigo. Y bueno, respondiendo a esta primera pregunta, tenemos que el principio de presunción de inocencia es un principio que rige propiamente, o que se ha entendido que rige en el ámbito penal. Este principio propiamente lo tenemos consagrado en nuestra Constitución y lo tenemos consagrado en diversos instrumentos internacionales. El principio de presunción de inocencia, previo a la reforma de 2008 en materia penal, no estaba consagrado en la Constitución de manera expresa. Sin embargo, a partir de una interpretación sistemática que hizo la Corte de los artículos 14, 16, 19 y 20 de la propia Constitución, entendió que este principio de presunción de inocencia se encontraba contenido en la Constitución, si bien no de manera expresa, sí estaba implícitamente. A partir de la reforma en materia penal, a lo que se refiere todo el sistema de justicia en materia penal de 2008, junio de 2008, ya se consagra expresamente este principio de presunción de inocencia en el artículo 20 constitucional. ¿Por qué ha causado ese revuelo ya recientemente? Estamos hablando pues 2008, que es esta reforma que ya estamos a un par de meses, si no es un mes, de que ya empiecen los juicios orales, ya después de este vacatio de 8 años. ¿Es correcto? ¿Por qué tomó tanto revuelo? ¿Qué pasó para decir ya tomó más firmeza este principio que estaba vagamente, como usted lo menciona, ahí contemplado en nuestra Constitución? Mira, yo considero que son diversos factores, ¿no? El primero de ellos es, por supuesto, la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que permite en ese trance o en esa vacatio legis, donde si bien se reconoce por parte de la Corte que esté implícitamente este principio, y a su vez con motivo de la reforma ya se encuentra consagrado expresamente, pero que no ha tomado vigencia para aquellos lugares donde no ha entrado el sistema de justicia penal nuevo, ha tomado revuelo en función de que permite la propia reforma constitucional en materia de derechos humanos invocar los instrumentos internacionales para efectos de plantear un argumento. Y por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8, numeral 2, consagra expresamente este principio de presunción de inocencia. Si volteamos al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también está consagrado el principio de presunción de inocencia, y así en otros instrumentos adicionales. Eso permite que a partir del alcance que se le ha dado en cada uno de estos instrumentos internacionales se permita construir este parámetro de control de regularidad constitucional para efectos de la aplicación en algún litigio, ¿no? Entonces eso yo lo podría señalar como un factor. Y el otro factor es que pues simplemente los recientes pronunciamientos por parte de la Corte, no obstante haber reconocido que el principio de presunción de inocencia opera en el derecho administrativo sancionador,
por lo que refiere a la materia tributaria, le niega toda participación para efectos de hacer un planteamiento de defensa bajo el principio de la presunción de inocencia. Y haciendo una separación para ser un poco más, para ser más precisos, ¿qué es el derecho administrativo sancionador? Para poder entender por qué ahí sí lo toma el Poder Judicial y sobre todo ya distinguirlo para empezar a hablar en materia tributaria. Sí, claro. Yo creo que me iría un paso atrás. Propiamente, si hablamos del ámbito penal, son aquellas conductas antijurídicas en donde el propio legislador, por su naturaleza grave, considera que ameritan una pena corporal. Y esto no es más que la manifestación de la potestad punitiva de la cual goza el Estado. Sin embargo, dejando de lado lo que es el tema penal, pues también existen otros ilícitos, otras conductas antijurídicas que, si bien no ameritan una pena corporal, sí ameritan ser sancionadas por parte del Estado. Y ahí es donde entra el derecho administrativo sancionador. Derecho administrativo sancionador puede ser muy amplio. ¿Por qué razón? Porque podemos hablar desde la imposición de sanciones a servidores públicos por la comisión de infracciones a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, por ejemplo. Podemos hablar de un procedimiento instaurado conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a lo mejor por un tema ambiental, seguido por la propia Profepa. Si hablamos de protección al consumidor, pues seguido por la Procuraduría de la Federal del Consumidor. Entonces podemos advertir una multiplicidad de procedimientos que tienen esta naturaleza de sancionador. Entonces aquí entonces vamos a distinguir, si dimos ese paso atrás hacia el lado penal y a la parte del derecho administrativo sancionador, pues encontramos dos esferas de represión que tiene el Estado para el cumplimiento de la norma. Una más repudiada, que bueno, está dentro de la potestad, como usted bien lo menciona, del legislador, pero en cambio tenemos otras conductas que hay que regular para evitarlas. Por supuesto. Así podemos decir ese engranaje, podemos concluirlo así. Es correcto. Y hacemos distinciones entre lo que es, como lo comentas, el alcance que pueden tener ciertas conductas en relación con la afectación que sufre la sociedad, y otras que, si bien no tienen ese alcance de tal repudio, como lo comentas, pues sí ameritan ser sancionadas por distintos motivos, ¿no? Ok, entonces ahora, si yo entiendo que dentro de las ramas del derecho, la que se denomina derecho administrativo, se desprende el derecho fiscal. Es correcto. ¿Cuál es la razón por la cual ya empieza el juzgador a cambiar esa postura de que sí hay presunción de inocencia en el derecho administrativo sancionador, pero en su rama, que es un derivado, que es el fiscal, ¿por qué ya no? Pues esa es la pregunta a resolver, ¿no? Más que nada. ¿Por qué? Porque, si no me equivoco, desde 2004, por virtud de una resolución del Pleno, se acepta que los principios del derecho penal le resultan aplicables al derecho administrativo sancionador. Obviamente con sus matices y modulaciones, y ahorita me refiero a estos matices y modulaciones. Posteriormente, en 2014, al referirse al tema de la presunción de inocencia ya como un principio concreto aplicable al derecho penal, el mismo Pleno viene a resolver que sí resulta aplicable al derecho administrativo sancionador. Pero aquí, como lo comentas, la pregunta es, ¿por qué, si bien el derecho tributario, forma parte del derecho administrativo, por cuál es la razón o el motivo por el cual no le aplica este principio de presunción de inocencia, que ha sido reconocido aplicable a toda esta rama del derecho administrativo sancionador? Considero yo que la respuesta a esto se da en función de una configuración del propio procedimiento administrativo. ¿Por qué razón? Porque en el procedimiento administrativo sancionador, según entendimiento de la Corte, es aquel que está encaminado a enfrentar una conducta ilícita, antijurídica, y por consecuencia su objetivo principal es sancionarla. A distinción del procedimiento tributario, donde su principal propósito es verificar el cumplimiento de las disposiciones tributarias. Y más, de manera primordial, verificar
si el contribuyente está pagando sus contribuciones de conformidad con lo que disponen las disposiciones tributarias. Bien, maestro, perdón que lo interrumpa, tenemos que seguir con este tema, pero tenemos que hacer un pequeño espacio. No se despegue, que continuamos. Su revista Consejero Empresarial se une a una noble causa, la cual dará inicio en los meses de mayo y junio. Todas las suscripciones que sean recaudadas hacia esta revista se donarán en su totalidad a la Fundación Mark Optic. Esta fundación se dedica al desarrollo de prótesis robóticas. De hecho, fueron las primeras prótesis robóticas donadas en México. Tienen otros proyectos los cuales ayudarán a la gente con glaucoma. Otro proyecto, el cual es colchones antiescaras para la gente postrada. Recuerde suscribirse durante estos meses de mayo y junio. Ayúdenos en esta noble causa y aparte recibirá el contenido de su revista Consejero Empresarial. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app JobSearch permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex JobSearch. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta. Grupo Cinec, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo Cinec encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. Cinec, innovación en el desarrollo humano. Siguiendo con este programa de Consejero Empresarial, maestro, nos habíamos quedado sobre el principio de presunción. ¿Cómo va quedando dentro de las facultades en materia tributaria? ¿Por qué quedan fuera? Sí, yo decía que era por la cuestión de que en el procedimiento que es propiamente sancionador, ese es su objetivo, constituir una reacción frente al ilícito. Sin embargo, en el procedimiento tributario, su objeto principal es verificar si el contribuyente está pagando o no sus contribuciones, lo cual aparentemente lo relega como una cuestión accesoria a la imposición de sanciones. Ajá. Aquí me gustaría hacer el comentario de que, por ejemplo, en España, en la Ley General Tributaria, en su artículo 206, regula un procedimiento sancionador tributario distinto del que se instaura para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sustantivas, es decir, existe un procedimiento mediante el cual se determinan contribuciones y, derivado de lo que se pueda determinar en ese procedimiento, se inicia uno de carácter sancionador. Porque platicamos que en México lo tenemos, en la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, está la facultad de verificación o de inspección, y concluido pues quiere decir que ya se cerró, ya tengo la parte sustantiva. Bueno, vamos ahora a evaluar y cuantificar el monto de la infracción. Así es lo que se denomina el acta de emplazamiento, donde ahí se hace la descripción de las irregularidades y ya se continúa propiamente con ese procedimiento sancionador. Entonces, en España no enfrentan el problema de la aplicabilidad de los principios del derecho penal, en concreto la presunción de inocencia, porque es un procedimiento único y el cual los tribunales de ese país e incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha dicho que son aplicables estos principios. Ok, y para cerrar el concepto que nosotros lo hemos dejado un poquito abierto, lo mencionábamos, la presunción de inocencia. Sí, la presunción de inocencia es prácticamente la imposibilidad de que el Estado considere responsable a alguna persona por la comisión de algún ilícito, lo denominemos de carácter penal o de carácter administrativo, hasta en tanto no existe una resolución que finque tal calidad. Okay. Y también hace referencia a quién le corresponde en inicio la carga de la prueba de demostrar no solo la existencia del ilícito, sino también la responsabilidad de la persona a quien se le imputa el mismo. De ahí su artículo, contribuyente le aplica la presunción de inocencia, que es el tema que se abre dentro de su artículo con las tesis, yendo en que usted la lleva encaminada
con diferentes procedimientos y en específico con la presunción de ingresos, ¿no? Entonces me gustaría que lo fuéramos abordando así como va usted llevándolo en su artículo. En su artículo, sí, claro. En principio de cuentas tenemos una resolución por parte de la primera sala en donde refiere de manera genérica que el principio de presunción de inocencia no le es aplicable a las facultades de comprobación, es decir, a las actuaciones que se desarrollan dentro de este procedimiento de facultad de comprobación, no le resulta aplicable este principio. ¿Por qué razón? El elemento principal que se advierte de esas resoluciones son facultades encaminadas a verificar si el contribuyente está cumpliendo con sus obligaciones tributarias o no, como lo comentaba. Punto. Puede haber una cuestión accesoria o secundaria que es la que permita derivar en la imposición de sanciones por la comisión de infracciones, pero no es su propósito principal. Al menos así lo advierto de la propia tesis emitida por parte de la sala. Curiosamente, es la misma primera sala la que en una resolución anterior sí había reconocido la aplicabilidad de los principios del derecho penal a las infracciones en materia tributaria. Y del análisis de esta ejecutoria que viene citada ahí en el propio artículo, se advierte que la sala expresamente dice, le es aplicable a las infracciones, como fue la que se cometió en ese asunto en concreto, que refería al artículo 85 del Código Fiscal de la Federación, que era no proporcionar la información que le fuera requerida durante las facultades de comprobación y que era sancionada conforme a la cantidad que corresponde prevista en el propio 86 del propio Código Fiscal de la Federación. Y curiosamente ahí afirma que sí les resultan aplicables y no nada más a las infracciones formales, sino también a las sustantivas. Entonces, lo criticable de esta resolución es primero el aspecto de que desconoce que dentro de la facultad de comprobación se imponen sanciones por la comisión de infracciones, lo cual cae dentro del ámbito de la potestad punitiva del Estado. 2, nunca explica por qué, a pesar de haber tenido una resolución inicial que reconoce su aplicabilidad, ahora simplemente le niega toda aplicabilidad, vaya la redundancia, ¿no? a este principio. Bien, maestro. Vamos a pasar ahorita a un corte comercial. Nuevamente, no se despegue, que concluiremos con la presunción de inocencia en materia tributaria. La Barra Mexicana, Colegio de Abogados de Jalisco, los invita este 18 de mayo al comienzo del Diplomado en Impuestos y Defensa Fiscal, donde contaremos con expositores de alto nivel, desde magistrados de los tribunales colegiados de circuito, así como magistrados de la Sala Superior y de las salas metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y muchos más expertos en materia de defensa fiscal e impositiva. No lo olvide, búsquenos y contáctenos en los datos que aparecen en su pantalla. Los esperamos. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app JobSearch permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex JobSearch. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta. Grupo SINEC, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo SINEC encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. SINEC, innovación en el desarrollo humano. Siguiendo con su programa Consejero Empresarial, con un tema sumamente áspero, sumamente controversial, de verdad preocupante para todos nosotros los contribuyentes, que es la presunción de inocencia en materia fiscal. Bien, maestro, estábamos hablando, quedó puntualizado ese cambio de criterio que tuvo la Corte a través de sus salas. Ahora continuemos con los otros criterios que vienen en su artículo en la revista. Por supuesto, el segundo de los criterios que menciono en el artículo es una tesis que refiere, ya por la segunda sala, a que el principio de presunción de inocencia no resulta aplicable en las visitas domiciliarias
que tienen como propósito verificar la expedición de comprobantes fiscales y así como que estos mismos cumplan con los requisitos establecidos para tal efecto. Ahí, al igual que lo que refirió la primera sala, el argumento básico es: yo voy a verificar que el contribuyente esté expidiendo el comprobante fiscal, eso es una obligación tributaria. Y accesoriamente puede derivar ello en que si no lo hace, se le imponga una sanción por la comisión de una infracción. Pero ese es un aspecto, reitero, secundario. Consecuente. Entonces, ese es el criterio o el sustento del por qué no aplica el principio de presunción de inocencia, ese aspecto secundario de la sanción. Entonces, este es el elemento básico considerado por la segunda sala, que hay identidad, pudiéramos decir, con lo que está refiriendo la primera sala. Y el tercer criterio que se invoca es uno muy interesante. ¿Por qué razón? Porque se planteó, entre otros temas, la inconstitucionalidad del 59 fracción tercera en relación con el 55 fracciones 1 y 2 del propio, ambos del Código Fiscal de la Federación, que prevén técnicas presuntivas a partir de las cuales la autoridad puede comprobar la causación de contribuciones y por consecuencia le permite hacer las determinaciones de contribuciones omitidas que correspondan. El sentido de esta resolución, que si no me equivoco fue de la primera sala, alude a que no puede ser analizada el artículo 59, fracción tercera, en relación con el 55, fracciones 1 y 2, a la luz del principio de presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque se está en presencia de técnicas presuntivas utilizadas por el legislador, precisamente, y como lo comentábamos, para efectos de comprobar la causación de contribuciones y la consecuente determinación. Por consecuencia, si el principio de presunción de inocencia constituye un derecho fundamental que protege a quien se le imputa un ilícito, en ese campo del tributario, al no estar frente a lo ilícito, sino a la causación de contribuciones, es que determinó que no le resultaba aplicable. Pero curiosamente esta tesis no refería propiamente al ámbito tributario, sino que derivó de un procedimiento penal en el cual se le sentenció a una persona por la comisión del delito de defraudación equiparada, y la temática fue, o el planteamiento que hizo el quejoso y revisionista ya ante la corte es: oye, este 59 o estas técnicas presuntivas están permitiendo que mediante su sola invocación destruyan o hagan menos al principio de presunción de inocencia, y ese es el planteamiento que se realiza. Entonces, lo que refiere la Corte es que una vez trasladado esta técnica presuntiva para acreditar alguno de los elementos del tipo penal, sí opera la presunción de inocencia. Simplemente se utiliza la técnica para efectos de demostrar uno de los extremos del ilícito o del delito. Que sería la parte del daño al erario público. Es correcto, el no pago de la contribución. Exactamente. Entonces, ahí sí dice, pero no es que el artículo sea inconstitucional, sino que la presunción de inocencia ya aplicada en el procedimiento penal debe de ser resguardada por parte del juzgador al momento de que se invoque la técnica presuntiva para acreditar uno de los extremos del delito. Entonces, aquí podríamos llegar a la conclusión que al fin y al cabo esa tesis puede sonar contradictoria porque se tocó el principio de presunción de inocencia en materia fiscal, pero sin embargo, a la luz de una calma y una objetividad, vemos que la autoridad tiene que, ministerial o las propias autoridades, tienen que hacer sus indagatorias para que sea nuevamente demostrado, o sea, se está respetando con la carga de la prueba. Es correcto, ¿por qué? Porque precisamente refiere la primera sala, no basta nada más que se invoque esta técnica presuntiva o que se utilice en el procedimiento penal para entender que una persona que se demuestra su responsabilidad plena, no, hay que hacer indagatorias, hay que presentar pruebas de cargo y eso refiere a la calidad de la prueba que tiene que tener. Sí, el temor que tenemos en el litigio es que se habiliten fórmulas que en automático, ya está, que aquí ya tengo los elementos, yo autoridad fiscal, ahí les va autoridades penales,
síganme la corriente. ¿Sí? Es Entonces, correcto. esta tesis creo que refuerza un poco más de que cada una va a hacer su papel y en cada una tiene sus principios. Si bien es cierto, acá no queda en presunción en la materia administrativa, pues sí se tiene que adoptar en materia fiscal. Y básicamente reitero, yo considero que sí es correcta esa resolución porque el 59 y el 55 refieren a técnicas presuntivas para efectos de causación y determinación de contribuciones. Un aspecto donde no hay ilícito. Al menos en esa fase de la configuración de la técnica, que ya se ha utilizado para un ámbito penal, infractor, ya sea de carácter penal o administrativo, ahí es donde cobrará aplicación el principio de presunción de inocencia. Muy bien, maestro. Y en conclusión, ¿se está respetando o no en la actualidad, en general, no por esta tesis, en general, este principio de presunción de inocencia? Yo considero que no, en la medida en que del procedimiento fiscalizador pueden derivar sanciones por la comisión de infracciones tributarias. Si eso es una manifestación de la potestad punitiva del Estado, multar, por ejemplo, un contribuyente, caemos dentro del ámbito del derecho administrativo sancionador y por consecuencia le debiera ser aplicable el principio de presunción de inocencia. Si hablamos simplemente de la causación de contribuciones, es correcto afirmar que no es aplicable el principio de presunción de inocencia porque la contribución se verifica a partir de su causación conforme al 6 de código, lo cual no representa ningún ilícito y el principio de presunción de inocencia alude a una protección frente al Estado que le imputa a alguien la comisión de una conducta antijurídica. Aquí lo correcto sería una separación, como desde el inicio lo mencionó, desde el artículo 42, generar dos procedimientos para que quedara claro, ¿no? O sea, cuando se trata de pura determinación de contribuciones, parte sustantiva, ahí no aplica. Sería lo deseable y así disiparíamos todo tipo de duda, cualquier tipo de duda, referente a cuál es el objeto principal del procedimiento, porque tendríamos uno que determina contribuciones y otro que sanciona. Me queda claro. Maestro, pues interesante. ¿Verdad? Es la primera vez que está con nosotros. No nos vaya a fallar en las siguientes invitaciones, no, ¿verdad? Que muy agradecidos aquí todos, aquí en Consejero Empresarial. Bien, no se retire, que continuamos con otro tema. Siguiendo con los temas de contratos internacionales, hay un concepto muy importante, que son los términos comerciales internacionales, mejor conocidos por sus siglas en inglés como Incoterms, que son empleados tanto en el derecho aduanero para determinar el valor de importación, así como al momento de plasmarlo en un contrato, las condiciones de transporte, flete, riesgo, quién la va a compartir, en qué momento el exportador deja de tener esa carga por los riesgos que puedan suceder y a su vez cuando pasan hacia el importador. Es muy importante porque trata de la Cámara de Comercio Internacional de a través de 11 puntos, 11 siglas, establecer las maneras más comunes del transporte y del comercio internacional. Si usted los emplea en sus contratos, dará claridad en la operación, sabrá cuándo usted es responsable y cuándo lo es su contraparte. Le recomiendo apegarse y sobre todo señalarlo puntualmente, sus iniciales, su concepto y la versión, que en este caso tenemos la versión 2010, que es la vigente. Es muy importante que lo deje claro y puntual en sus contratos, así evitará malos entendidos con su contraparte y sobre todo permitirá resolver en caso de controversia de una manera más clara. Soy Adrián Paredes y esta es mi opinión. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app JobSearch permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex JobSearch. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta. Grupo SINEC, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo SINEC encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave
aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. CINEC, innovación en el desarrollo humano. Bien, continuando con su programa Consejero Empresarial, ahora con un tema importante porque sumamente es olvidado en la contratación internacional elegir ya sea un sistema para poder resolver las controversias por medios alternativos o incluso, peor aún, la jurisdicción. Bueno, nos dimos a la tarea de invitar a un experto y agradeciendo nuevamente al doctor Víctor Peña. Gracias por estar aquí con nosotros nuevamente, don Víctor. Gracias, Adrián. Bien, pues comenzando, don Víctor, vamos a hablar de este tema de la selección de la jurisdicción, cómo puede ser, pero primeramente la conciencia. Cuando no lo hacemos, ¿qué pasa? Sí, estás tocando, Adrián, un punto neurálgico en la contratación. Cuando se están celebrando los contratos o se está acercando los términos de una negociación, invariablemente se tocan los aspectos del negocio como tal. Si estamos hablando de un negocio, por ejemplo, de distribución exclusiva internacional, pues se define el producto, se definen las calidades, los precios, los volúmenes de venta, qué pasa con las marcas, etcétera, etcétera. Pero realmente se olvida, se deja a un lado dos aspectos importantísimos de los contratos que nacen de una pregunta. ¿Y qué pasa si alguna de las partes o las dos no cumplen todo lo estipulado? Bien, en su artículo me causó un poco, me brotó una gran sonrisa. O decir, sí, cerramos el negocio, claro, las copitas de festejo y adelante, ¿no? Pero no pensamos en lo que usted va a decir en este momento. Nunca. Y desafortunadamente lo que sucede es que cuando viene la confrontación, cuando viene un problema que no es fácil dirimir entre las partes, entonces es cuando surge la verdadera problemática. En el contrato, alguien, casi siempre, son los abogados de la parte más fuerte económicamente, en este caso puede ser una parte internacional, los que de machote establecieron la jurisdicción norteamericana, por ejemplo, con leyes norteamericanas, con tribunales norteamericanos en idioma inglés. Y entonces, ¿qué pasa con los empresarios mexicanos? Se ven en una total desventaja en caso de una confrontación. No se ponen a pensar las partes contratantes que debe establecerse en primer lugar un sistema de penas, de castigos económicos para el incumplimiento. Y en segundo lugar, ¿qué va a suceder cuando haya estos incumplimientos y no haya una solución amistosa? ¿En dónde vamos a litigar? Te voy a dar un ejemplo. Si está negociando un empresario mexicano con un empresario inglés, sería un error someterse a la jurisdicción del tribunal inglés y ellos no van a querer someterse a la jurisdicción de los tribunales mexicanos. Pero ¿qué hacemos como pacto, como parte de la negociación? Ni ustedes ni nosotros. ¿Qué les parece si seleccionamos un tribunal de arbitraje en España? Entonces ya estamos ahí cambiando una jurisdicción ordinaria por un sistema de arbitraje. Arbitraje, por supuesto. Casi siempre en tratándose de los negocios internacionales y si hay complejidades en los negocios, por ejemplo, hablando de laboratorios, de alimentos, de bebidas, de alcoholes, es importante mejor pactar un arbitraje porque invariablemente que los árbitros que se van a elegir son árbitros que son expertos en la materia del conflicto. Y es imposible que un juez que es abogado de formación sepa de laboratorios, sepa de análisis médicos, sepa de formulaciones científicas o de alimentos, graduación de alcoholes. No pueden evaluar. Entonces no se aconseja ir a tribunales establecidos, sino a tribunales arbitrales. Y lo que está sucediendo en la práctica, pues acabamos de conocer un caso en donde una empresa, importante empresa jalisciense, productora de tequila, no previó esta situación y cuando vino la confrontación con su distribuidor norteamericano, se vieron obligados a acudir
a un tribunal norteamericano, tribunal de arbitraje norteamericano, con reglas norteamericanas, con la ley aplicable del estado de California, con criterios de tribunales de California y en idioma inglés. ¿Qué sucede? Después de haber pagado casi $3 millones de honorarios de abogados, los clientes mexicanos perdieron el juicio. No estuvieron bien asesorados y ni siquiera entendían lo que estaba pasando por la complejidad del idioma técnico inglés. Por ello, es muy importante pactar todas estas situaciones para evitar este tipo de problemas. Sí, es que es muy común que pues, el entusiasmo del empresario es decir, van a salir bien las cosas. Y yo considero y acuerdo obviamente con lo que usted está diciendo, pues una prevención ante estos conflictos de una manera ecuánime para que permita inclusive la soltura del problema, que puede ser que nomás sea a lo mejor un permiso de lo que está deteniendo o impidiendo la continuación del negocio y no necesariamente quiere decir que se acabó. Pero si tenemos medios alternativos más sencillos y más ágiles, puede incluso hasta continuar la relación comercial. Sí, por supuesto. Bien, doctor, continuamos en un momento más con el tema. Tenemos que hacer un corte, no se despegue, continuamos. Su revista Consejero Empresarial se une a una noble causa, la cual dará inicio en los meses de mayo y junio. Todas las suscripciones que sean recaudadas hacia esta revista se donarán en su totalidad a la Fundación Mark Optic. Esta fundación se dedica al desarrollo de prótesis robóticas. De hecho, fueron las primeras prótesis robóticas donadas en México. Tienen otros proyectos los cuales ayudarán a la gente con glaucoma. Otro proyecto, el cual es colchones antiescaras para la gente postrada. Recuerde suscribirse durante estos meses de mayo y junio. Ayúdenos en esta noble causa y aparte recibirá el contenido de su revista Consejero Empresarial. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app Job Search permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex Job Search. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta. Grupo SINEC, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo SINEC encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. SINEC, innovación en el desarrollo humano. La Barra Mexicana, Colegio de Abogados de Jalisco, los invita este 18 de mayo al comienzo del Diplomado en Impuestos y Defensa Fiscal, donde contaremos con expositores de alto nivel, desde magistrados de los tribunales colegiados de circuito, así como magistrados de la Sala Superior y de las salas metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y muchos más expertos en materia de defensa fiscal e impositiva. No lo olvide, búsquenos y contáctenos en los datos que aparecen en su pantalla. Los esperamos. Siguiendo con su programa Consejero Empresarial con el tema de los puntos finos de la jurisdicción en los contratos internacionales, seguimos con el doctor Víctor Peña. Don Víctor, siguiendo con el tema, ¿qué cuidados debemos de tener en especial en la manera de la distribución de las gastos y costos judiciales como estamos acostumbrados aquí en México? Sí, Adrián, qué buena pregunta, porque estamos acostumbrados en México a que, aunque no pactes nada en los contratos, cuando tú demandas y tu parte contraria pierde el juicio, es condenado al pago de gastos y costas, en donde se incluyen todo lo que haya gastado la parte en el juicio, peritos, copias certificadas, derechos, impuestos, más los honorarios de los abogados. Pero no sucede así en todos los países. Pongamos el ejemplo de Estados Unidos. En Estados Unidos, si no está pactado en los contratos que la parte que pierde el juicio pagará todos los gastos y las costas del juicio, no hay condena en costas. Y por tanto, cada parte es la obligada de pagar sus propios abogados. Y hay ocasiones en que, aún ganando el juicio, de todos modos, los honorarios de los abogados asciendan a cantidades millonarias en dólares.
A veces sale más caro pagar a los abogados que lo que puedes reclamar a la parte contraria. Sí, siempre hay alguien que no pierde, ¿verdad? Siempre hay alguien que no pierde. Que son los abogados. Definitivo. es una Hay seguridad. un caso ahorita en este momento, un caso internacional en un juicio concursal, un juicio de insolvencia, el más grande que hay ahorita internacional. Están involucrados como unos 26 países. Esta empresa tenía filiales en muchos países, en donde de puros abogados se ha gastado más de $1,200 millones. Aún sin resolver el caso. Y aún sin resolver el caso. Por eso es importante que tomemos esta conciencia de que, salvo en México, en donde los abogados cobramos si ganamos, normalmente en otros países cobran con independencia del resultado los abogados. Por eso es importante establecer en el pacto que la parte culpable de incumplimiento deba pagar los honorarios y las costas del juicio. Y bien, doctor, para terminar con este tema, ¿alguna recomendación adicional al momento de pactar un negocio internacional? Sí, es muy importante que el empresario esté bien asesorado. Es muy frecuente que cuando llega el empresario con problemas y nos llevan los contratos, le preguntamos, oye, ¿quién hizo este contrato? No, pues fueron los abogados de tal firma internacional que eran los abogados de mi contraparte. Y pues son muy importantes, o es un notario público muy reconocido, pero ellos no tuvieron abogado a un lado. Y definitivamente quedan desamparados en todas estas consideraciones que estamos hablando. Es importante que estén siempre asesorados. Bien, doctor, con esto me recuerda también, haciendo memoria, al doctor Dionisio Kay, cuando nos entrevistamos en Fiscalística 2016. Precisamente, el empresario que no vaya acompañado de su abogado es un empresario que ya empezó en la negociación en desventaja. Por supuesto. Doctor, muchas gracias por su tiempo. Adrián, es un placer. Siempre bienvenido aquí en su casa Consejero Empresarial. Gracias. Con esto concluimos una emisión más de su programa Consejero Empresarial. Recuerda seguirnos en redes sociales. Búsquenos en Facebook como RCE Consejero Empresarial. Denos un like. Y bien, en YouTube como Consejero Empresarial TV. Suscríbase y nos vemos en la próxima. DLC Corporativo, Capital Humano con Soluciones, presentó. PBE Consultores, cuidamos tu negocio con calidad, presentó.